Hola, hola, saludos, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña, les saluda. Aquí estamos, completamente en vivo, agradecido con Dios por una oportunidad, una bendición más de hacer uso del micrófono y compartir una palabra de reino para todo el pueblo de Dios. Amén. Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos, capítulo 1, verso 8. Donde usted se encuentre, le saludo y le bendigo. Gracias por estar conectada dentro o fuera de Costa Rica, en cualquier parte del mundo. Que Dios le bendiga. Quien sigue también la transmisión por medio de mi Facebook personal, me buscan como Oscar Durán Torres. Hechos 1, 8. Oiga lo que dice la palabra. Dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Sin el Espíritu Santo no hay unción, no hay poder, no hay palabra, no hay revelación, no hay palabra profética, no hay don de ciencia, no hay nada, hermano. No hay nada. Necesitamos el poder, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la unción, necesitamos aceite fresco. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hay gente que se queda en la letra. Necesitamos del Espíritu. Los doctores de la ley, los fariseos, vivían según la letra. Y por estar tan metidos en la letra, nunca identificaron que el poder de Dios estaba en medio de ellos. Pero usted y yo estamos en otra sintonía. Usted y yo estamos conectados con el Espíritu. Y el que se conecta con el Espíritu, a esa persona le llega la revelación. El Espíritu se le adelanta. Antes de que acontezcan las cosas, viene revelada la palabra. Amén. ¿Lo cree? ¿Usted lo cree? Así trabaja Dios por medio de su Espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habla de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Resulta que una tarde, Pedro y Juan, después de haber recibido ese poder allá en el Pentecostés, se van al templo, a la oración, a la hora novena, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Usted se conecta a un tiempo de oración esperando recibir de parte de Dios algo, ¿cierto? Usted ora esperando recibir en ese tiempo de oración una confirmación, una revelación, una palabra profética. Usted se conecta a un tiempo de oración. Primero, reconocer la grandeza de Dios, darle alabanza a Dios, reconocer quién es Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y segundo, para que todas las cosas sean añadidas. Ellos esperaban, o él esperaba recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, lo que nunca antes había hecho. Todo cambió cuando se soltó sobre él una palabra, cuando se declaró sobre él una palabra. Sin la palabra de Dios no somos nada, hermano. Una persona puede tener dinero, pero no tiene la palabra, es nada. ¿De qué le sirve el hombre? ¿De qué, hermano? ¿De qué le sirve?
al ser humano, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo lo que quiera en el mundo si se pierde la vida o se destruye a uno mismo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Nos dice la palabra ya en Mateo 16:26, en Marcos 8:36, en Lucas 9:25. De nada le sirve al hombre, hermano. De nada le sirve al ser humano ganar el mundo si pierde. ¿Si pierde qué? Si pierde su vida, hermano. De nada le sirve. ¿De qué le sirve al hombre el dinero? ¿De qué le servía a este hombre el dinero? De nada, si su vida no se conectaba con el Señor. ¿De qué le sirve el hombre? Este hombre esperaba recibir algo, pero Pedro tenía algo mejor. La mejor parte la llevaba Pedro. ¿De qué le sirve el hombre el éxito? Hay gente famosa. Yo le digo a usted un famoso de Hollywood y usted me menciona no sé cuántos famosos actores, actrices de Hollywood. Yo le digo a usted un jugador de fútbol, me menciona uno o dos. Yo le hablo a usted de algún famoso y si esta gente no busca a Dios, es nada, hermano. Es nada. ¿De qué le sirve el hombre ganar el mundo? El dinero no lo es todo. El dinero no iba a solucionar el problema en la salud de este hombre. Para muestra, la mujer del flujo de sangre. El dinero que ella gastó o invirtió en su salud no sirvió de nada. Dice la Biblia que antes le iba peor. Entendemos que el dinero no lo es todo, hermano. No lo es todo en la vida. La limosna que él pudo haber acumulado, recibido durante 40 años, porque era un hombre que tenía más de 40 años. Dice la Biblia ya en el capítulo 4, verso 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dice la Biblia, allá en el capítulo 4, verso 22, más de 40 años de estar pidiendo limosna. O sea, en 40 años no pudo recoger, en 40 años no pudo acumular. O sea, en 40 años no cambió su vida. Él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Yo porto un nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Me gusta esto. Y le reconocían. ¿Sabe que su milagro no va a pasar desapercibido, hermano? ¿Sabe que lo que Dios va a hacer en estos últimos días a favor tuyo no va a pasar desapercibido? Lo que Dios va a hacer, el trabajo que Dios tiene para su vida, no va a pasar desapercibido. Sus 15 años, sus 20 años, sus 40 años, sus más de 40 años, no van a pasar desapercibidos. El milagro, lo que Dios va a hacer, no va a pasar desapercibido. La gente se va a enterar, la gente va a reconocer quién es Dios y lo que hizo Dios en su vida. A veces me topo gente ahí en mi barrio, hay gente que recién llega a un barrio, pero los que me conocen ya desde hace muchos años, casi toda mi vida he vivido ahí, y dicen, y ellos mismos me expresan, ¿quién era usted antes? ¿Quién era usted antes acá en el barrio y quién es ahora? Muchos, dice la Biblia, y muchos le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna.
la gente te va a reconocer y van a decir, esta era aquella que andaba en bares, que trabajaba de bartender, que andaba bailando. Este es aquel borracho, aquel irresponsable. Vea lo que hizo Dios en la vida de este hombre, de donde lo levantó. Lo que hizo Dios. Este era aquel bochinchero, aquel maleante. Este era aquel desordenado. Mira lo que ha hecho Dios. Pero usa a sus siervos. Usó a Pedro, usó a Juan para levantar, tomarle la mano, dice la Biblia, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Muchas veces necesitamos un Pedro y un Juan, hermano. Muchas veces ocupamos, en alguna oportunidad hemos ocupado a alguien que nos levante el ánimo, a alguien que nos dé una palabra de ánimo, a alguien que nos diga que yo tengo la capacidad y que tengo las cualidades y que en mí está la gracia de Dios. Quizás cosas que usted no se ha visto en el espejo y aún ni se las cree, que usted tiene la capacidad de poder emprender, de poder desarrollar, de poder tener su emprendimiento, de poder tener su negocio propio. Hay gente que necesita como un empujón, como una palabra de motivación, como una palabra de ánimo, de sí se puede, que lo vas a lograr, de que tienes la capacidad, de que tienes el talento, porque mucha gente viene marcada por la etiqueta que le puso papá, le puso mamá o sus anteriores generaciones, cuando te decían que no servías para nada. De ahí para arriba todo lo que usted puede agregar. Pero muchos de nosotros crecimos con traumas, con miedos, con inseguridades, por lo que decía papá. Un te amo de parte de papá, difícilmente. Un beso de parte de papá, difícilmente. Porque no, por el tal machismo, yo guardo y yo darle un beso a mi papá. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? El darle un beso a un hijo, el abrazar a un hijo, el decirle a un hijo, a una hija, te amo. Eso antes costaba mucho, hermano. Eran señores muy fríos, muy crueles. Y quizás hasta palabras hirientes, y esas palabras te marcaron y usted nunca se la creyó. ¿Qué afectó la vida de este hombre? No sabemos. ¿Qué pudo haber marcado y afectado la vida de este varón? Pero ya llevaba más de 40 años en esa condición crítica, difícil, y nadie había hecho nada por él hasta que llegaron dos hombres de Dios. Y hoy, como siervo de Dios, yo quiero decirle que este es el tiempo en que usted se va a levantar de esa cama, de esa crisis, de esa condición en la que el diablo te ha tenido. De hacerle creer a usted que no sirve para nada. De hacerle creer a usted que usted es cualquier cosa, que usted es una basura, que usted no sirve para nada, que en usted no hay capacidad de reacción ni capacidad de hacer absolutamente nada más que andar mendigando o pidiendo limosna. Esa era la condición de este hombre. Dice la Biblia, era traído un hombre cojo de nacimiento. Desde su nacimiento venía fracturado, desde su nacimiento venía mal. ¿Qué pasó en el embarazo de su mamá? ¿Qué sucedió en el vientre de su madre? ¿Fue un embarazo no deseado? ¿Fue rechazado? No sabemos. Pero desde su nacimiento su vida fue marcada. Desde su niñez su vida fue marcada. En su adolescencia su vida fue marcada. Y eso te imposibilitó. Y eso te limitó. Y eso te llenó de traumas. Y eso te llenó de inseguridades. Y eso ha provocado en tu vida temores, miedos, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Viviendo encerrada en una habitación, encerrado en sus temores, bloqueado mentalmente, encerrado en el fracaso. Y así hay mucha gente. Y si usted es una de esas personas, por favor, hoy su vida será impactada por el poder de Dios. Su vida será impactada por el poder de Dios. De eso estoy completamente convencido, mi amada, mi amado. Pero se necesitan hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo. Vivimos en una sociedad que está muy mal, hermano, muy mal. El mundo está muy mal. Se necesitan hombres y mujeres que se levanten bajo la unción y bajo la revelación del Espíritu Santo. Pastores de power, pastores con el fuego del Espíritu, hermano. Pastores que hablen bajo la revelación del Espíritu Santo. Pastores que se dejen usar por el Espíritu de Dios. Pastores que anden adelante y no atrás, que sean cabeza y no cola, hermano.
Pastores que no tengan miedo de liberar a alguien de algún demonio, de algún espíritu. Pastores que se la crean y que tengan la autoridad a la hora de reprender un demonio o de atar un hombre fuerte o de confrontar una situación y dejar de estar predicando un evangelio y un mensaje así tan light, tan superficial como para que nadie se resienta. Dios anda buscando hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. Hombres y mujeres que nos paremos en la brecha. Hombres y mujeres que nos muevan las almas y no el dinero. Las almas. ¿Está escuchando esto? Las almas y no las cosas materiales. Ese tipo de hombres es a los que Dios está llamando y está buscando. La mies es mucha. Y hay muchos que están en esta condición como el cojo. Hay muchos que están cojeando. Hay muchos que están mal emocionalmente. Gente que fue marcada desde su niñez. Vivieron bajo un matriarcado, porque sí hay un matriarcado, bajo un dominio y un control, bajo un matriarcado ahí, pero bien fuerte. Bajo un patriarcado, una cosa espantosa y terrible en esa casa. Se hace lo que yo digo y punto. Y entonces eso empezó a llenar de traumas a la muchacha, al muchacho, a todo mundo, toda la familia marcada, toda la familia con temores, con miedos, con inseguridades, con traumas, encerrados en habitaciones, viviendo crisis emocionales. Dice la Biblia que era atraído, dependía de otros. Esa codependencia, es que si no se mueve fulanita, yo no me muevo. Es que si mi esposo no lo hace, entonces, ojo con eso. Hay gente que crea codependencia. La codependencia. Mucho cuidado con eso. La codependencia. Esa codependencia emocional. Esa codependencia, hermano. El estar dependiendo y ¿usted qué piensa de esto? O sea, que no tiene criterio. Estar dependiendo de otra persona para tomar decisiones o hacer cosas. No, hermano. Se puede pedir un consejo, puede pedir una opinión, pero usted no puede hacer lo que le dice todo el mundo. Características de una persona que tiene codependencia emocional: la baja autoestima, la necesidad de sentirse útil. Su felicidad depende de la felicidad de otros. O sea, es terrible esto, hermano. El estar dependiendo de lo que diga aquel o lo que diga aquella. Es que, espere, para decirle qué piensa, que hay gente dañada en este aspecto, hermano. Hay gente en esta área dañada. Muy dañada. Una codependencia. Terrible el asunto. Este hombre tenía una codependencia. Este hombre necesitaba de otras personas. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento que por más de 40 años, dependiendo de otros, y al final los otros no hicieron nada. Y hay gente, por estar usted dependiendo de otros, que al final estas personas más bien te dañan o te terminan de dañar. Ojo con esto. Hay gente, por crear usted una codependencia. Pongo un ejemplo. Ojo con esto. Esas madres que crean una codependencia de sus hijos y ya son unos viejos y resulta que no dan un paso porque tienen que preguntarle a su hijo si lo hace o no lo hace. Y al final, su hija o su hijo levanta vuelo, se va. ¿Y qué pasa con esa señora? Se queda sola. No estoy diciendo que no le pregunte a sus hijos o que no le pida opinión a la gente. Pero hay gente, hermano, que no hace nada en la vida. Pero no hace nada en la vida. Pero no mueve un pie. Por esa condición, es un problema emocional.
es que no lo hago porque tengo que esperar la opinión y lo que diga fulanito, sutanita, eso pasa en los matrimonios, pasa con las mujeres, pasa con todo el mundo, hermano. Hay gente que viene dañada desde su nacimiento. Él era cojo de nacimiento. Desde su nacimiento venía mal el asunto. Desde la separación matrimonial se afectó el asunto. Desde la desilusión que tuvo amorosa viene mal el asunto. Desde el momento, desde el día en que me enteré de la infidelidad de mi esposa, de mi esposo, me vine al suelo y dependo de otros para yo movilizarme. Esa codependencia, el no levanto cabeza porque dependo de la opinión de aquella o de aquel. Y al final aquella o aquel se van y a usted la dejan sola. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué vas a hacer? La condición de este hombre dependía de otros. Los otros al final lo único que hacían era llevarlo al templo y no le daban soluciones. Y hay gente que no trae soluciones a tu vida, hermano. Hay gente que no va a solucionar tu problema. Hay gente que por default, ya por costumbre, por algo natural o como usted le pueda llamar, pero no hacen por dónde buscar soluciones. ¿Me estoy dando a entender? Usted tiene que conectarse con gente como Pedro, como Juan, que traigan respuestas directas, claras, que te muevan el piso y que te hagan cambiar. Aunque la palabra que venga de esa pastora sea fuerte, sea una exhortación. Dele gracias a Dios cuando aún llega un pastor y te exhorta. Dele gracias a Dios cuando llega una mujer de Dios y te exhorta, porque está buscando el bien para usted. No se sienta regañada, no se sienta ofendida, no se sienta ofendido. Ay, que el pastor me regañó. No, Dios está usando ese instrumento para sacudirle a usted, para moverle el piso a usted y para hacerle entender que tiene que huir de esa relación tóxica, que tiene que salir de esa condición que no te edifica, que no te aporta nada. Pregunta: las personas que llevaban el cojo al templo de la hermosa, ¿en qué aportaron durante 40 años? Nada. Es que no hubo nada, no hubo ningún cambio en 40 años. Hay gente que está y que no aporta nada, hermano. Es fuerte esto. Hay gente que no te suma. Hay gente que no te aporta. Hay gente que simplemente está ahí por estar. Simplemente está por estar, nada más. Pero no hay ningún aporte emocional, menos espiritual. No hay aporte. No hay nada. Era traído un cojo de nacimiento. Y era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa. A diferencia de los 4 que llevaron al paralítico, y ellos lograron su objetivo, lo presentaron delante de Jesús. Vea la contraparte, la otra parte. Los 4 que llevaban al paralítico lo presentaron delante de Jesús, rompieron techos, bajaron por el tejado ahí, abrieron una lámina, levantaron una lámina de zinc y bajaron al paralítico y lo presentaron delante de Jesús. Y ya conocemos el milagro. Pero estos eran familiares, eran los hijos, no sabemos, eran los hermanos, amigos. El tema aquí es que por más de 40 años simplemente era gente que llevaba, traía y llevaba y traía, y no hubo respuesta alguna hasta que hasta que este hombre tuvo el encuentro con 2 hombres de Dios. Y la palabra que soltó Pedro cambió la vida y cambió el destino de este varón. Amén. Le cambió el destino a este varón por la palabra que declaró el siervo de Dios Pedro. Amén. El siervo de Dios Pedro cambió la dirección y cambió el panorama, hermano. ¿Se da cuenta qué hermoso esto? Lo que Dios hace, los cambios que Dios hace. Quiero decirte, amado, quiero decirte que Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida el día de hoy. Y usted tiene que estar convencida, convencido
de que alguna condición en la que usted ha estado hoy se termina. Que cierras un año que estás a punto de cerrar, que estamos próximos a cerrar, que se cierra un mes, que se cierra un año, que se cierra una temporada, que se cierra una etapa en tu vida y que vienen cambios. Porque este hombre dejó de ser lo que era por causa de una palabra. Hoy usted dejará de ser lo que hasta el día de hoy es por causa de una palabra. Pastor, por mucho tiempo he sido una persona llena de odio, llena de temores, llena de inseguridades, llena de traumas. Me siento imposibilitada, limitada. Desde mi niñez me marcaron, abusaron, me violaron. Y es algo que he venido guardando y he tenido guardado y que nunca se enteró papá ni mamá. Cuando el tío, cuando la tía, cuando el primo, cuando el abuelo, cuando aquel vecino abusó de mí. Y es algo que tengo guardado en mi corazón, pero yo necesito soltarlo. Hay cosas que te han tenido así en esa condición. Hay cosas que te han imposibilitado. Hay cosas que no te han permitido ser usted. Ser usted. Porque ha creado una codependencia. El esperar la opinión y lo que diga aquella o lo que diga aquel, yo lo hago. No, usted tiene opinión propia. Dios te creó y te formó y te dio inteligencia emocional y te dio un montón de cosas lindas. Y tienes que ponerlas a trabajar. Tienes que poner a trabajar lo que Dios puso en tu vida. Amén. Este hombre, dice la Biblia, que esperaba recibir de ellos algo. Lo que no se imaginaba es que lo que iba a recibir era la respuesta de Dios. Y hay gente que por estar descuidada y por estar conectada en otras cosas, descuida la palabra. ¿Cuántas oportunidades y cuántas bendiciones hemos dejado pasar, hermano? ¿Cuántas bendiciones hemos dejado pasar por estar en cualquier otro asunto menos conectado con Dios? Cuando nos conectamos con Dios, suceden estos milagros. Se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y va a ser notorio. Lo que Dios hará en tu vida será notorio en tu casa, en tu familia, con tus primos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en tu barrio, en tu comunidad, en tu provincia, en tu país, donde sea que Dios te lleve, será notorio. Este es aquel, sí, este es aquel. Lo cambió Dios. Le cambió el corazón Dios. Dios le cambió la vida a esta persona. Dios lo levantó de las cenizas. Dios le levantó de la condición en la que se encontraba. Dios lo levantó de la condición en la que lo tenía el diablo. Lo cambió Dios. Lo hizo nuevo. Lo restauró. Lo transformó, lo liberó. Hizo de él una criatura nueva. Y eso lo crea conmigo también. ¿Alguien lo cree? Pues yo lo creo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo creo. Vamos a orar, hermanos. Y póngame su nombre. Déjeme su nombre ahí porque el Dios poderoso hará su obra maravillosa en tu vida. Amén. Dios lo hará una vez más en tu vida. Vemos aquí lo que Dios hizo en la vida de este varón. Y usó a 2 pastores para traer una palabra como en esta noche, mañana, madrugada, o a la hora que usted reproduce este mensaje, una tarde de sábado, un domingo, un lunes, un día feriado, a la hora que le llegó este mensaje que le está dando reproducir, Dios habla a tu corazón y te dice: llegó tu tiempo. El tiempo de vencer tus temores, el tiempo de vencer las inseguridades, el tiempo de vencer los traumas, el tiempo de levantarse de esa condición en la que te ha tenido por muchos años el diablo. Porque el diablo tiene a la gente atrapada. El diablo llena a la gente, hermano. Es que hay un responsable. Está en Juan 10:10. Hay un responsable. Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Leo para ustedes. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo del ladrón. ¿Y quién es el ladrón? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Pedro llegó con un mensaje de salvación a este hombre. El diablo tenía a este hombre atrapado en sus miedos, en sus inseguridades, en sus traumas, cojo,
desde su niñez, desde su nacimiento lo marcaron. Desde su nacimiento venía con una etiqueta: el tonto, el inútil, la tonta, la que no sirve para nada, el enfermo. Cuánta cosa y cuánta etiqueta te han puesto. Pero ahí se terminó todo, hermano. Una vez que él recibió la palabra, una vez que el hombre de Dios le tomó de la mano, lo levantó, se le afirmaron sus tobillos y sus pies, todo cambió cuando él entró en el templo. 40 años de estar a las puertas del templo. ¿Cuánta gente ha estado en esa condición? El templo al frente, y han estado 40 años, 20 años, 100 años, 50 años, mucho tiempo fuera. Deja de estar a la orilla, deja de estar a las puertas y entra de lleno y gózate en la presencia de Dios. Dice la Biblia que él entró saltando, andando y alabando a Dios, lo que nunca antes había hecho. Cómo la palabra de Dios todo lo cambia, hermano. Cómo todo lo cambia la palabra de Dios. Y hoy usted y yo somos el resultado de una palabra. Cómo una palabra nos cambió. Cómo después de vivir en el caldo de la basura, llegó una palabra profética y usted y yo somos el resultado de una palabra. Alguien lanzó una palabra. Es que esa era nuestra condición antes. Vivíamos en la miseria, vivíamos atados bajo maldición, vivíamos enredados, presos en nuestros temores. Pero Dios usó un profeta, Dios usó una pastora, un pastor, un consejero. Alguien fue usado por Dios. Una canción, una palabra. Dios te dio un sueño, una visión. De alguna forma, por medio de su palabra, nos habló Dios y todo cambió. Ese es nuestro Dios poderoso. Y de Él hoy he venido a predicarle a usted y a decirle que vienen tiempos maravillosos y tiempos de cambio para tu vida. Tiempo de restauración para tu vida. Tiempo de cambio para tu vida. Vamos, levanta tus manos y recibe lo que Dios te está dando. Recibe lo que Dios te está dando. El Dios poderoso hoy se manifiesta en tu vida. El Dios poderoso hoy se manifiesta en tu casa. El Dios poderoso hoy te levanta, mujer, varón. El Dios poderoso te visita. El poderoso Dios, el Dios soberano, el fuerte, el grande, el temible, el Dios de pactos, el que cuida de nosotros, el que nos levanta, el que nos libera. Suelta el miedo, suelta el temor, suelta las inseguridades, la codependencia, el miedo al que dirán, la etiqueta de enferma, de enfermo, de persona limitada, de persona inútil. Yo no sé qué has venido arrastrando desde hace años. Él, más de 40 años de estar en esa condición. Y todo cambió por causa de una palabra. Hoy suelto sobre tu vida una palabra. Y declaro que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy te levantas. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres sana. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres libre. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu matrimonio, tu familia. Vamos, levante su mano y ore por su familia. Si por muchos años en su familia ha habido alcoholismo, se termina. Diga: mi hijo, yo voy a ver a mi hijo no tomar nunca más. No se va a drogar nunca más. Hoy se levanta su hija. Hoy se levanta su hijo de esa condición. Alguien necesita creer que un día su hijo, saltando, alabando a Dios, estará contigo en el templo. Declaro esto y profetizo esto sobre tu familia, sobre tu hijo, sobre los hijos, sobre los hijos. En el nombre de Jesús, el Dios poderoso hoy se está manifestando y suceden milagros. Yo veo milagros. Su hijo caerá de rodillas delante de Dios y de esa condición su hijo se levantará. Has venido orando, has venido pidiéndole a Dios por la libertad completa y total de tu hijo, de tu hija. Yo digo: hecho está el milagro. Hecho está el milagro. Hecho está el milagro. En el nombre de Jesús.
La presencia de Dios es fuerte. La presencia de Dios se manifiesta. La presencia de Dios está en tu casa. La presencia de Dios en tu cuarto. La presencia de Dios en tu vehículo. La presencia de Dios en el lugar donde te encuentras. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén.